necesito tener cómo estaba el registro antes, para que si pasa esto que dije recién, yo pueda agarrar esa imagen inicial y volver a ponerla en la base de datos. Eso era actualización inmediata. ¿Cómo analizan ustedes? Lo mismo que vimos recién para lo inmediato, ¿cómo lo analizan para el diferido? Se cae la transacción en la mitad. No te va a hacer nada porque no modifiqué la base de datos. Correcto. Entonces, la base de datos sigue estando en el mismo estado en que estaba antes de empezar la transacción. Sí. Con lo cual, cumple con el concepto de atomicidad, la propiedad de atomicidad, que dice, no se hace todo o no se hace nada. En este caso particular, si se cae, es como si no se hubiera hecho nada. Por eso, estamos todavía en cosas de atomicidad. Profe, pero una perdón pregunta. un segundito, porque esto venía a cuento de lo que me habían preguntado. ¿Hace falta tener la imagen inicial? Una pregunta que me habían hecho por ahí. Y no hace falta, porque la podemos sacar de la base de datos, la imagen inicial. Sí. No se modificó nada, así que la imagen inicial sigue estando en la base de datos. Sigue siendo el registro original. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando se cae la transacción por la mitad en una actualización diferida? Y no tengo que volver al punto del archivo histórico, digamos, inicial donde comenzó esa transacción para continuar escribiéndola en el archivo histórico antes de pasar a la base de datos. Lo que dice el libro es, hay que rehacer la transacción, no importa. El archivo histórico queda como está. Y empiezo otra vez como si no hubiera hecho nada. Claro. ¿Sí? Empiezo inicio de transacción, leo el registro, lo modifico. ¿Y cómo detecto que era una transacción que se cayó en la mitad? Porque no voy a tener el registro de escritura del archivo histórico en la base de datos. Porque no tengo el fin de transacción en el archivo Claro, histórico. yo tengo, cuando empecé puse inicio de transacción 1. Y busco y nunca encuentro un fin de transacción 1. Cuando se recupera el sistema, ¿no? Claro. Peino toda la base de datos y me doy cuenta de que hay una que tiene principio y no tiene fin. Esto quiere decir que la transacción 1 tiene que ser rehecha, porque estoy trabajando en modalidad diferida. Lo Profe, único que tengo que hacer es, sí. cuando al final de la transacción, ¿no se tiene que impactar lo del archivo histórico en la base de datos? Sí. Ahora vamos a eso. Porque en ese momento también podría fallar, por eso digo. Bueno, vamos a verlo todo eso. Hasta acá estamos en que ejecutamos la transacción y la transacción termina. ¿Sí? O no termina. Ahí vimos cuando no terminaba. Cuando no termina no pasa nada. Es como si no hubiéramos hecho nada, con lo cual detectamos que la transacción no terminó, lo que tengo que hacer es rehacerla. Nada más. Acá no, esta es una modalidad que no tiene rollback. Porque nunca toqué la base de datos. ¿Sí? Bueno. Y si termina bien, lo que tengo que hacer es, yo encuentro un inicio de transacción 1, encuentro un fin de transacción 1, todo lo que está entre un registro y el otro, tengo que pasarlo a la base de datos, que es lo que estabas preguntando vos. ¿Sí? Ok. ¿Hasta acá entendieron? Antes de pasar al... ¿Por qué les pregunto si entendieron? Porque es lo que van a tener que hacer ustedes. El mismo documento que hicimos la vez pasada para actualización inmediata, la van a tener que hacer ustedes para actualización diferida. ¿Está? Okay.
Bueno, y hasta ahora tenemos que la transacción terminó y la base de datos sigue estando igual que como estaba al principio. El proceso que sigue, entonces, es impactar las cosas que están modificadas en el archivo histórico a la base de datos. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo harían ustedes? Ustedes son el sistema de base de datos. ¿Qué hacen? Agarran el archivo histórico, detectan que hay un inicio y fin, quiere decir, hay una transacción finalizada. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Yo tengo todos los registros que van entre inicio transacción 1 y fin transacción 1. ¿Qué hago? Hago un write, o sea, leo cada una de las operaciones y hago un write en los registros de la base de datos. ¿Por qué haces un RAID? O sea, si Lo entre... impactás en la base de datos. Sí, lo que me refiero es ¿por qué haces un RAID? Se lo digo yo. Lo que hay que hacer es pisar lo que hay en la base de datos con lo que hay en el archivo histórico. Porque lo que nosotros grabamos es la imagen final. La imagen final quiere decir, ya lo dejo armadito para que vaya a la base de datos. Tengo que hacer la operación. La operación ya tal cual quedaría en el archivo histórico. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente modificar el archivo de la base de datos por el registro, pisar el archivo de la base de datos por el registro que está en el archivo histórico. ¿Sí? También Y puede cuando ser... pasé todo, ahora viene la otra parte que me preguntaste ahora. Cuando los pasé todos, la base de datos va a quedar en un estado consistente al haber terminado la transacción. Hasta ahí vamos. Queda una cosita más que me preguntaron. ¿Están todos ahí? Sí, profe, Bueno. estamos escuchando. Sí. Atentamente. Sí, profe. Che, ¿alguien entró que no le... Entró alguien, sí, a último. ¿Iparraguirre? Bueno. ¿Y el extra? No. Bueno, ahora, ¿qué pasa? La segunda pregunta que me hacían es, ¿qué pasa si Se cae el proceso se cae en la mitad? La transacción ya terminó, pero ahora estoy en el proceso de transferencia del histórico a la base de datos. Se cae en la mitad de este proceso. Ya la transacción terminó, el usuario se fue contento de que está listo, que la transferencia entre cuentas se hizo, y entonces yo tengo que garantizarle que lo que le dije, su transacción terminó correctamente, impacte en la base de datos. Empiezo a pasarlo y la transacción se cae. El proceso batch, en realidad es un proceso batch, ¿no? Ese proceso se cae. ¿Qué pasa? Y no me queda O sea, el fin en el archivo histórico. por lógica, debo ¿No te queda empezar qué? la Perdóname. transacción. Perdóname. Sí. En el archivo histórico debe haber alguna marca o algo de que se grabó en la base de datos. ¿Qué es lo que decías vos también? ¿El No, segundo reloj? Sí. Claro, yo decía que si se cae la transacción a la mitad, No es como la yo tengo transacción, ¿eh? la Escritura. copia, claro, Sí, el el traspaso proceso del este de archivo copia, sí. debería empezar de nuevo, ¿no? A copiar todo para que quede exactamente igual. ¿Desde dónde? Y como Desde la comience última parte. desde la última. Lo que pasa es que, ¿cómo sabes cuál es la última parte? Y para mí Es debe un haber algún proceso registro en el archivo histórico que manda a escribir a la base de datos los registros. Bueno, Y la pero base por de eso datos todo depende del confirma. proceso de validación. Si vos lo que querés es espejar lo que está en el archivo histórico en la base de datos, si falla la transacción, debería comenzar desde el inicio y no confirmar, no poner el flag de terminó bien hasta que no se pasó todo. Es que sí, Lo que se hace...
Lo que se hace, sí, decí hablar. Para mí, como la transacción la está haciendo en una especie de disco virtual, no lo grabó en ningún lado. Es Entonces un archivo arrancaría externo, ¿eh? Es un archivo externo, no es en memoria, ¿eh? Claro, no lo está haciendo en un archivo externo, se cae la conexión, el archivo es externo, se pierde y arranca de cero. Ese archivo externo, ¿qué dijiste? Perdóname, que se cortó. Se pierde y arrancaría de cero cuando se cae la conexión. ¿Pero por qué decís que se pierde el archivo? El archivo está en un disco, ¿eh? Para mí vuelve a leer el archivo histórico, ve que se hizo el último proceso y no se llegó a grabar, o sea, comenzó la grabación, pero no está el flag de finalizado. Entonces, vuelve a ejecutar o trata de volver a grabar los registros en la base de datos, hasta que le confirme la base de datos que quedó grabado. Pero bueno, es una suposición, profesor. Lo que tiene esto es que, como yo lo que estoy pisando es con la imagen final, si se cae el proceso en la mitad, el proceso de transferencia entre archivo histórico y base de datos, y el proceso es de... Lo que va a pasar es que lo voy a ejecutar otra vez como si no hubiera hecho nada. ¿Eso va a quedar mal? Yo les estoy diciendo, se cae el proceso en la mitad de la base de datos. ¿Puede ser? Se cortó la Sí, última puede parte, ser. profe. ¿Podría repetir, profesor? No escuché la última parte. Se cayó la... Se cayó, me parece, ¿eh? Se fue, creo. Sí, sí. Se fue. Seguro. Se cayó la conexión, profe. Sí. Lo que les preguntaba, igual no sé cuánto queda esto. Lo que les preguntaba 2 minutos queda. es... ¿Cuánto? 2 minutos y medio. Bueno, lo que les preguntaba es, lo que les digo, para que me contesten si es verdad o les estoy mintiendo, que si se cae el proceso en la mitad, lo que tengo que hacer es volver a procesar la transacción como si no hubiera hecho nada, desde el principio. ¿Eso va a generar inconsistencias en la base de datos? No, porque la estoy pisando. alternativa que me dijeron ustedes es procesarla, la alternativa que me habían dado ustedes es procesarla desde el punto que había terminado antes de la caída. Bueno, yo les digo, y si lo empiezo desde el principio... Hay una parte que se impactó. No, es lo mismo, Tiene que profe. volver a un estado inicial. Es lo mismo que vos estás pisando, o sea, el concepto de pisar es eso, digamos, copio todo lo que está acá en bloque, lo que está acá, allá, y me aseguro de esa manera que quedó exactamente igual, porque si no, tengo que llevar control del punto de caída y puede haber una falla ahí. Sí, esos son lo que se llaman procesos idempotentes. Ahora después lo escribo cuando ya se está por terminar. Son procesos idempotentes. No importa la cantidad de veces que yo lo haga, el proceso va a tener el mismo resultado siempre. En el caso particular de que se haya hecho la mitad y la otra mitad no, lo que va a pasar es que yo voy a pisar
lo del archivo histórico sobre algo que es lo mismo, nada más, pero va a quedar siempre igual. Con lo cual, en lugar de poner un registro que me diga llegué hasta acá, lo que voy a hacer es poner un registro, empezar desde arriba de todo, otra vez. Pero se entiende que como el proceso es de pisar el registro, no es de una operación, no es que yo sumé 10 más. Entonces la vez que venga yo voy a volver a sumar 10 más a algo que tenía antes. No es así. Es agarro tal cual viene y lo pongo ahí tal cual está. Si se lo tengo que volver a hacer, va a quedar igual el registro.